dijo entonces que si Dios hubiera de quitar el Espíritu Santo de este mundo, la mayor parte de lo que la Iglesia hace lo seguiría haciendo, pero nadie notaría la diferencia entre la salida del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Y yo creo que nos hemos establecido tanto en nuestros propios caminos que nos equivocamos dramáticamente. Y esta semana pasada, viajando, tuve un debate con un distribuidor de la empresa que me decía que hablaba de las bondades de la civilización cristiana en contraste con el Islam. Y este es un discurso muy superficial, muy superficial, porque ¿qué es nuestra civilización cristiana? ¿Qué es este mundo en el que nos movemos? Y no estoy hablando del mundo globalmente, sino el mundo occidental. El hombre del siglo XXI es un hombre muy avanzado, o así es como lo proclama. La mujer del siglo XXI es una mujer muy avanzada, así es como lo proclaman. Pero el resultado de nuestra supuesta civilización cristiana es básicamente la tentativa humana de reconciliar al mundo con Cristo sin Cristo. O es lo mismo que podríamos decir un cristianismo sin Cristo. Y esto, si vamos al capítulo 19, vamos a ir, pero si vamos al capítulo 19 de Génesis, hay una historia sórdida, terrible, casi que causa pudor pasar por encima de ella, sin que, por supuesto, la palabra entre en detalles, pero sí lo suficiente como para saber que las dos hijas de Lot buscaron tener hijos con su padre varón para perpetuar el nombre de la familia. Y el resultado, pues, fue ni más ni menos que Moab y Amón. Es el fruto del compromiso de Lot con Sodoma. Lot dice la palabra que fue un hombre justo y que sufría de ver el cúmulo de la maldad. Esta semana lo hablábamos en casa. Y creo que la vida de los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia están llenas de luces y de sombras. Grandes hombres de Dios tienen grandes episodios de oscuridad en sus vidas. Pero la Biblia dice que Job era justo. Pero no hay justicia en la mezcla. No se puede obtener algo bueno cuando hay algo malo en uno de los progenitores. La mezcla por el mundo no puede producir nada bueno. Y lo que hoy llamamos civilización cristiana no tiene nada de cristiana. Nada. Es básicamente lo mismo que llama la Biblia cosmos, que es mundo. Nos ha tocado vivir nosotros no tenemos las persecuciones que sufren nuestros hermanos en toda la tierra, no persecuciones en el sentido de ser llevados a los tribunales por causa de nuestra fe, o ser azotados como fueron azotados los primeros cristianos por causa de su fe, ser muertos, ser aserrados, ser expuestos a un sufrimiento físico increíble.
Pero sí que estamos en medio de un mundo que como poco se puede decir terriblemente hostil. Terriblemente hostil. Porque fomenta una maquinaria que podemos identificar superficialmente como cristiana, pero es un barniz muy superficial. Rascas un poquito y desaparece por completo. La vida es conocer al Padre y al Hijo. Esta es la vida. Y por eso dice el Señor, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Amén. El problema es que vivimos en un tiempo donde los nombres evangélico, etcétera, etcétera, nos meten en un corsé. Y bueno, ayer el catolicismo estaba celebrando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero ¿a dónde llegamos? ¿O cómo llegamos a estas conclusiones que son tan sumamente antibíblicas? Como Lutero, por ejemplo, que descubrió en Habacuc la verdad impresionante de que el justo por la fe vivirá, era tremendamente mariano. No mariano, ¿no? Mariano, de María. Luces y sombras. Pero debemos de ser el pueblo de la luz. Hemos sido llamados a ser el pueblo de la luz. Y aunque estamos aquí, no somos de aquí. Si nos sentimos cómodos estando aquí, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. Si hoy nosotros no estamos mirando a un caminar que es un peregrinaje espiritual, si nuestra vida cristiana no es un peregrinaje espiritual, si yo no tengo una meta, sino que me levanto por la mañana, me voy a trabajar, hago mis cosas, etcétera, etcétera, pero yo no tengo una meta más allá que eso, entonces tengo que preguntarme si soy más parte de este cosmos o de esta civilización, más que de esta otra cosa que el Señor llama eclesía, la congregación de los llamados fuera de. Si no eres consciente de haber sido sacado de un sitio para ser llevado a otro, posiblemente por eso tampoco tengas un objetivo ni tengas un sentir de peregrino. Y si este es tu caso, hermano, ponte delante de Dios y clava tus rodillas, porque las iglesias hoy día se confunden con esto que llamamos civilización cristiana. Y este debate que yo tenía con el distribuidor, él me decía, yo creo en las bondades del fundamento cristiano, de esta civilización cristiana, pero yo soy ateo. Bueno, entonces, ¿cómo? Si eres ateo, ¿por qué crees en las bondades de esta civilización cristiana? Más bien será que estás abierto a otro Jesús, a otro evangelio o a otro espíritu. Y aquí es donde yo quiero llegar en esta tarde. Vamos a ir al capítulo 8 de Lucas.
Y dice Lucas 8, versículo 8. Esto es un extracto de la parábola del sembrador. Dice que una parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estoy oyendo yo? ¿Qué estoy oyendo yo? Si tú estás expuesto a la palabra de Dios cada domingo, estás expuesto a la palabra de Dios cada día, y tú no cambias, entonces tú eres como Moab. Estás sentado sobre tu sedimento y sigues siendo el mismo. Esta es una exhortación que está en el mensaje de Jesús en todos los evangelios de principio a fin. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué te va a transformar a ti? ¿O qué es lo que vas a escuchar que puede verdaderamente transformar tu vida y darte la fuerza que necesitas en tu auténtico y genuino peregrinaje como cristiano? Porque aquí estás de camino al cielo. ¿De dónde vas a sacar tu fortaleza? ¿De dónde vas a sacar tu vida? ¿De dónde vas a sacar tus fuerzas para vivir todo lo que Dios tiene para ti? Esta exhortación o esta advertencia severa de Jesús, mirad cómo oís, la encuentras en varios pasajes. Cuando Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista, en el capítulo 11 de Mateo, dice, el versículo 12, Mateo 11, 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Bueno, Juan el Bautista es la bisagra entre el antiguo y el nuevo pacto, y es enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Y Jesús testifica de él como alguien que el más grande de los nacidos de mujer. No es cualquier cosa lo que está diciendo. Pero el reino no está todavía revelado en toda su gloria, porque tiene que venir el Señor. Pero cuando hace referencia a Juan el Bautista como profeta, él dice: si queréis aceptarlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel, al propio pueblo de Israel. Yo ayer, a veces el Señor me empuja hace ya tiempo que me pusieron en un grupo de WhatsApp de una congregación, y a veces el Señor me empuja a poner algún pensamiento y no es mi intención, pero muchas veces se abre la caja de Pandora. Y
Y puse un pensamiento que me vino y que sentí de ponerlo, ¿no? Que era el de, si hay que traer a Cristo de vuelta a la Navidad, ¿no será más bien que somos nosotros los que tenemos que volver a Cristo? Y hacer un replanteamiento? Y la respuesta fue espantosa, fue horrible. Yo creo que no voy a ir a predicar allí nunca, ¿eh? Porque, entre comillas, bendita civilización cristiana. El que tiene oídos para oír, que oiga. En Mateo 13:9, mejor dicho, 8:9 dice: una parte cayó en buena tierra, dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y aquí en la parábola del sembrador, ¿quién es el que da fruto? Es el que oye, pero no es como el que oye y se olvida, sino como el que oye y recibe y permite que eso genere vida en sí. El que tiene oídos, que oiga. En Mateo 13:43, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Los justos. El justo vivirá por la fe. Pero la fe, si no es predicada, no se puede oír. Y tú estás aquí porque un día escuchaste el Evangelio de Gloria y permitiste que ese Evangelio produjera un fruto en ti. Cayó en tierra buena y fértil y produjo el fruto del nuevo nacimiento. Luego, no oír es lo mismo que dureza de corazón. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias? Ayer el Espíritu habló. Muy bien. Amén. Pero si en ese acto de amor maravilloso de Dios hablar a tu corazón, Dios te ha redarguido, Dios te ha exhortado severamente y tú no haces nada al respecto, entonces no has oído. Esto no es un mensaje de evangelismo, o a lo sumo es evangelismo para los creyentes. Si Dios me habla, ¿qué voy a hacer yo? Ayúdanos, Señor. Si Dios habla a mi corazón, si Dios me está hablando cada domingo, pero yo no cambio, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Mirad pues cómo oís. ¿A quién crees que estaban escuchando las hijas de Lot cuando decidieron perpetuar el nombre de su padre?
Hace un mes, en mi último viaje a Asia, me regalaron un libro de John Piper y estaba leyéndolo y hace un diagnóstico muy certero de la Iglesia, dividiéndola entre los santificadores y los unificadores. Y los santificadores son, bueno, quizá nosotros encajaríamos en ese grupo. Claro que parte de la enseñanza de este libro viene aportada por otro autor, que no me acuerdo cómo se llama, aunque el libro es de John Piper, y yo creo que nosotros encajaríamos en este grupo, pero el problema es que este grupo lo definen como un grupo muy excluyente, un grupo que no busca la comunión con todos los cristianos. Amén. 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 Es que es así, hermano. Es que es así. Y los unificadores son un poco los pentecostales, que lo aceptan un poco todo y que todo está bien y todos unidos y la familia muy bien y muy feliz. Y bueno, creo que es un diagnóstico, puede ser que acertado en un sentido, pero la cuestión no es solucionar esto en una mesa de debate, sino la cuestión es ponerse de rodillas y no buscar argumentos para solucionar nuestros problemas, sino dejar que el Espíritu Santo nos muestre allí donde estamos fallando y tengamos un corazón fértil, tierra fértil, para poder ser transformados. Si no, tenemos un grave problema, hermanos. Lo peor, mira, lo peor de este mundo en la iglesia del Señor es encontrarte con cristianos que llevan 30 años supuestamente caminando con el Señor y son más parte de esa civilización cristiana que de la iglesia del Señor. El barniz, hermanos, se cae y la cuestión es que no importa si te mira el pastor o si te mira cualquiera, es Dios el que mira tu corazón. Es Dios el que te mira, hermano. Ayúdanos, Señor. Esto es muy alto. Es verdad, es Dios el que te ve. Es Dios el que te ve. Y a veces tenemos miedo de los hombres y nos olvidamos de tener temor de Dios. En Apocalipsis 2, versículo 11, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mismo Señor que dice y exhorta hoy: mirad cómo oís. Mirad cómo oís. En el versículo 17, Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 6, Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. En el versículo 22, Laodicea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estás tú oyendo el Espíritu? ¿Estás dejando que la palabra quebrante tu corazón y que salgas roto de aquí, que salgas quebrantado, que salgas con la necesidad de que Dios te quiebre? Mira,
¿sabes qué? Aquí el vaso de barro no sirve para nada. Lo que sirve es lo que hay dentro del vaso. Pero si el vaso tiene que liberar el perfume, tiene que ser quebrado. Y si tiene que ser quebrado, tiene que ser escuchando esta palabra que, como dice el profeta Jeremías, es como un martillo que quebranta la piedra. Israel no escuchó. Israel no escuchó, hermanos. El Señor sufría de ver la incredulidad del pueblo de Israel, que habían visto al Dios del cielo y de la tierra intervenir en medio de ellos a lo largo de la historia, haciendo cosas enormes, cosas gigantescas en favor de su pueblo. Pero estaban endurecidos. No había lugar para escuchar la voz de Dios. No oír es sinónimo de dureza de corazón. Ayúdanos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Hebreos. Tardos para oír. Tardos para oír. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y aquí ya no estamos hablando de la civilización cristiana. Ahora estamos hablando de la iglesia del Señor. En 2 de Timoteo 4 hay una exhortación terrible. No sé si alguna vez has tenido un picor espantoso en tu cuerpo. Supongo que Job sabía mucho de esto. Pero lo único que puede satisfacer la desesperación cuando tienes un picor muy grande es rascarte. Y sabes que hay un picor en los oídos que solamente es satisfecho cuando escuchamos lo que queremos oír. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Tú vienes aquí para ser entretenido? Pues vete al cine, hermano. Sí es. Muy bien. Es así, si vienes para ser entretenido, vete al cine. De hecho es que te vas a aburrir mucho aquí. Tardos para oír. Y en 2 de Timoteo 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo picor, comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quieres tú oír? ¿Vienes para que alguien satisfaga tu picor de oídos y te dé un poquito de rascado? ¿O vienes para rasgar tu corazón y ponerte a bien con Dios? Aleluya. Ayer el Espíritu Santo habló. Yo me fui tocado en mi corazón porque pensé, si esta palabra ha venido, es porque hay tantas cosas que poner en orden, hermanos. Tantas cosas que poner en orden. Pero estamos hablando del Dios que todo lo ve. Que no es el pastor, que esto no va del pastor, que no va de la iglesia, que va de ti y de Dios. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Quédate con esto de comezón de oír. A mí me gustaría que el Señor quisiera no tener que traer siempre palabras de exhortación, y yo creo que en 35 años he predicado del cielo solamente una vez. Pero esto es lo que hay. Aleluya. Eso es lo que hay. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Hace unos días estaba leyendo esto y saltaron las letras de la Biblia.
dice Josafat, versículo 1, tenía grandes riquezas y gloria. Mira qué simple esto. Tenía grandes riquezas y gloria y se emparentó con Acab. Cuando somos prosperados, qué tiempo tan peligroso. Cuando somos tremendamente bendecidos, qué tiempo tan peligroso. Dice, y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Yo no sé a quién estaba escuchando, pero no estaba escuchando a Elohim. Cuando escuchas a Dios, escoges muy bien con quién vas. Escoges muy bien tus amistades, con quién inviertes tu tiempo. Y Acab no es una buena compañía para el creyente. Dice que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subiera contra Ramón de Galaad. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramón de Galaad? Y él le respondió, yo soy como tú. ¿Qué palabras, hermano? El hermano que me llevó a mí al Señor, su hija se casaba justo cuando estábamos en octubre en México, y se casaba solamente 3 años después de haberse casado por primera vez. No había ni mucho menos terreno para un recasamiento en absoluto, pero el pastor le dio la bendición. Y hace muchos años yo conocí a este pastor en Madrid y le dije al hermano que me llevó al Señor, le dije, guárdate de este señor, esto no tiene buen fin. Pero no me hizo caso. Bueno, él era el tesorero de la iglesia, estaba muy reconocido, es una iglesia de 5.000 miembros, una de las más grandes de México, y entonces, bueno, estas cosas tienen cierto valor. Tienen cierto valor en la civilización cristiana, pero no en la iglesia. Y no me hizo caso, y su hija se casaba por segunda vez, a más de tantos pecados acumulados, tantos pecados no tratados, por no escuchar la voz de Dios. Y el rey de Israel reunió a los profetas, 400, dice el versículo 5, y le dijo, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron, sube, porque Dios la entregará en mano del rey. ¿Y os acordáis de que hablábamos de las luces y las sombras? ¿No? Y Josafat todavía algo de luz tenía, porque dice, ¿no hay aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, todavía un poquito de luz, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Cuando llegó, versículo 14, llegó al rey y le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramón de Galaad a pelear o debo desistir? Él respondió, sube y tendrás éxito porque serán entregados en tu mano. Pero él sabía, Acab sabía que no le estaba diciendo la verdad, le estaba diciendo lo que quería escuchar. Y hermanos, de verdad que esto es una cosa que a mí me carga soberanamente, porque veo tantos cristianos autoengañados, tantos cristianos que se engañan a ellos mismos.
Le dijo el rey, versículo 18, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y el rey de Israel dijo a Josafat 17, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Y aquí hay un pasaje que es, bueno, los teólogos dirían que es teología profunda, porque un espíritu que sale de la presencia del Señor y se ofrece para seducir a Acab será un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y finalmente Micaías me dice el mensaje de Dios: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y de verdad que el pecado, las relaciones incorrectas, el juntarte con quien no conviene, el escuchar otras voces, las consecuencias son severas, hermano. Porque el pecado entontece. Fíjate si entontece que le dice el rey de Israel. Aquí la Biblia ya no le llama ni por nombre. El rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. ¿Y a quién se le ocurre ir vestido con ropas reales para que los otros lo identificaran como el rey? A Josafat, que había perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Pero Dios no lo había perdido a él todavía. Porque dice aquí, y esto aquí sucedió una intervención sobrenatural de Dios, que cuando los capitanes, versículo 31, de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Claro, si iba con las vestiduras reales. Y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. Pero ¿qué mejor sería que en lugar de estar combinando luces y sombras, fuéramos luz y escucháramos al Espíritu Santo, que es el que guía nuestras vidas hacia la verdad, que es el que habla en la palabra, que es el que nos habla, que es el que nos muestra, que es nuestro único recurso. Y qué terrible sustituir al Espíritu Santo por recursos humanos. Así es, Señor. Recursos humanos. Y el Señor salva a Josafat y vuelve a su casa, y aquí empieza una etapa de luz en su vida, porque escucha al Dios de sus padres. Quiero decirte con esto que la enorme diferencia entre ser parte de la civilización cristiana o ser parte de la iglesia es escuchar o no escuchar la voz de Dios. Y te digo algo: si no oras, tampoco escuchas. Si no vives una vida de intensa comunión con Él, no vas a escuchar su voz. Pero este hombre dice que habitó Josafat en Jerusalén, versículo 4, capítulo 19, volvió a salir por entre el pueblo y los hizo volver al Señor Dios de sus padres. Cuando eres luz, esto es maravilloso, porque afectas a la gente que hay a tu alrededor. Los hizo volver al Dios de sus padres y los invitó a ser gente con un corazón consagrado a Dios, entregado a Dios. La diferencia es escuchar o no escuchar. La diferencia, discernir lo que Dios quiere decirte, molestarte en buscar su rostro para saber qué es lo que Él quiere para tu vida. Y no quiere decir esto, hermanos, que no vengan problemas, pero muchas veces heredamos
problemas de antaño Josafat. ¿A que no sabes con quién se tuvo que enfrentar Josafat? Con los hijos de Lot, los hijos nietos de Lot, con Amón y con Moab. La iglesia tiene que enfrentarse a esto que llamamos civilización cristiana y desenmascararlo. En una conferencia que ha habido este puente, me llegó el informe y decía el predicador, que yo conozco personalmente y seguro que muchos de vosotros también, decía que la iglesia no está llamada al conflicto. ¿Perdón? Si tú dices hoy a un homosexual que está viviendo en pecado, pues te miran en la cárcel por homofobia. La iglesia no tiene que entrar en conflicto. Si la iglesia no tiene que entrar en conflicto, entonces no es la iglesia que hay. Así es. Amén. Pero Josafat ora. Dice el versículo 10, está orando Josafat a su Dios. He aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Esta es la tierra fértil. Este es el corazón fértil, el que clama a Dios, el que reconoce su debilidad, el que reconoce que su único recurso, su única fuente, el único origen de su fortaleza está en Dios y solo en Dios. Y es el único que tiene todas las respuestas, y es el único que tiene el camino abierto, y es el único que te puede ayudar en la situación más desesperada que tú puedas imaginar que estás atravesando. Pero si echas manos de recursos humanos, ¿y sabes qué? Tiene que llegar un día en el que tú aprendas que los pastores no son mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y cuando oras, Él habla. Él habla. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención. Que es lo mismo que decir: oíd todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, no temáis, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y cuando has orado y has buscado a Dios con todo tu corazón y ha venido la voz de Dios y has escuchado lo que Él tiene que hacer, aunque exija una enorme cantidad de fe, Dios te la va a dar, porque te la da con la palabra que Él te da. Te la da con la propia palabra que Él te da. Y aquel pueblo se quedó tranquilo, esperando qué es lo que Dios haría, porque es lo que Dios les dijo que hicieran. No os acobardéis, porque la batalla no es vuestra,
Dice, no necesitáis pelear en esta batalla. Y a veces, hermanos, el hombre del siglo XXI, el cristiano, que no es de la iglesia, pero sí es de la civilización, no cree esto de que te puedas sentar y esperar. Porque es mejor coger tú el problema y solucionarlo tú mismo. Pero el Señor dice, no, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y esto que llevo hablando un rato de la civilización supuestamente cristiana del siglo XXI, en realidad, hermano, no es un invento post-Cristo. Esto estaba ya muchísimo antes de la venida de Cristo. Es como dice el apóstol Pablo, no todos los que son de Israel son Israel. Dice que aquí se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Pero en el versículo 33 dice que los lugares santos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. La mezcla. Unos que supuestamente adoraban, y otros que sí que lo hacían. Pero adorar no es postrarte. Tú te puedes poner de rodillas y no estar adorando a Dios. Y esto es lo que le pasó a esta gente. Adoraron sin volverse a Dios. Pero Josafat sí que se había vuelto a Dios. ¿Os dais cuenta del contraste entre escuchar y no escuchar? Hermanos, esto es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. Si queremos, hermanos, la mezcla, ve a la librería evangélica, ahí tienes de todo. Tienes de todo lo que quieras. Tienes comezón de oír, allí te van a decir, te van a quitar el picor de oídos. Te lo van a quitar. Pero vas a perder tu alma. Mirad pues cómo oís. ¿Ves? Esto es de verdad que creo que es mucho más solemne de lo que nosotros podemos llegar a entender. Mucho más solemne. Dice aquí, para terminar, en el capítulo 20, versículo 30, que el reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Y quiero terminar con el Salmo 65. Que esta semana pasada ha sido leer este Salmo. Vamos a hacer este Salmo. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. A ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado el que tú escoges y acercas a ti para que more en nosotros. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Y piensa en esto.
a partir de este versículo 9, la parábola del sembrador, produciendo frutos a 100 por uno. Dice: tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces, el río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Este es el fruto de escuchar la voz de Elohim. Amén.